Hola amigos de la panera más típica, bienvenidos a otro capítulo que disfrutaremos desde su canal Acuario Televisión. Hoy vengo con ustedes para compartir una receta más que amplíe nuestro repertorio gastronómico. Vengo con una receta clásica que nos va a mostrar diferentes técnicas y seguro un montón de tips y secreticos para que entonces podamos hacer de mejor manera muchas otras preparaciones que ya conocemos. Hoy vengo con ustedes a compartirles la salsa boloñesa. Vamos a preparar unos espaguetis a la boloñesa y entender un poco más de esta salsa, de sus orígenes, de la mejor técnica para prepararla y ver cómo es tan sencilla, tan fácil de hacer, pero sobre todo tan deliciosa cuando la realizamos correctamente. Quédese en su programa, La Panera Más Típica, y miremos el paso a paso para realizar esta deliciosa salsa boloñesa. Bueno amigos, ya sabemos cuál es nuestro estilo aquí en La Panera y vamos a enfrentar este reto de igual manera que hemos enfrentado todos los platillos, visualizando ese resultado final que queremos para saber cómo vamos a empezar. Tenemos que saber que la salsa boloñesa es un proceso que lleva bastante tiempo, entonces vamos a comenzar cocinando nuestra salsa y vamos a dejar la cocción de los espaguetis para el final. Para hacer la salsa boloñesa, sabrán mil maneras, todos los cocineros tendrán una manera diferente. Yo les voy a compartir la que a mi modo de ver las cosas es la que aprovecha de mejor manera cada uno de los ingredientes y así vamos a desarrollar diferentes niveles de sabor y encontrar la salsa boloñesa perfecta. Vamos a comenzar con una sartén caliente con un chorrito de aceite de oliva. Temperatura alta, superficie de la sartén seca o en su defecto con una grasa, que en este caso es el aceite de oliva, y la carne tan seca como podamos. Es carne molida de res, pero está tan seca como es posible. Y la empezamos a dejar caer sobre la plancha caliente o sobre la sartén muy caliente con muy poquito aceite de oliva. La salsa boloñesa es una salsa a base de carne y de tomates y es pues tradicional de la cocina italiana. Muchas personas pudieran comenzar la preparación con los tomates y luego agregar pues la carne, pero creo que le vamos a desarrollar mejor los sabores a las azúcares de la carne pues si la caramelizamos un poco antes de entrar en la preparación de la salsa. Como lo que estoy buscando es una caramelización, no me voy a poner a mover la carne de aquí para allá. La voy a dejar simplemente como cayó en la sartén para que los calores de la sartén entonces le vayan caramelizando los azúcares y consigamos esos dorados que tanto nos gustan en este programa. Mientras que eso sucede, vamos a ir entonces picando los ingredientes que deben de ir en esta salsa. El tomate es obvio, pero antes del tomate tenemos que entender un componente que viene desde la cocina francesa, pero que nos acompaña en todas las cocinas internacionalmente hablando, y es la cebolla, la zanahoria y el apio. Cuando mezclamos estos tres ingredientes, ya vamos a tener la base, el lienzo para empezar a poner entonces otros sabores encima de cualquier receta. Esta mezcla de estas tres cositas se conoce como mirepoix. 50% de cebolla, 25% de zanahoria y otro 25% de apio. Como lo voy a incorporar en una salsa y lo voy a dejar que se sofría, pero estoy considerando no licuar más adelante, entonces el corte que voy a realizar desde el principio debe de ser fino. Vamos allá. Primero la cebollita.
Tenemos cebolla, vamos con la otra mitad. Lista la cebolla, vamos a revisar la carne cómo va en la sartén. Observamos justo de lo que les hablo desde el principio, dice esos colores que se hacen en el fondo de la sartén, los caramelos de la carne en este caso. Es como si tuviéramos casi que una carnecita de hamburguesa, que la hubiéramos llevado a una plancha y entonces ya desarrollamos esos colores. Le damos una movidita y le vamos a permitir que se desarrolle ese caramelo por el ladito donde todavía estaba cruda. Nosotros continuamos entonces picando. Si es de nuestro gusto, en el mirepoix bien podemos usar un rallador para la zanahoria, dado de que es un ingrediente un poco más durito, y esta sería una manera pues fácil de ponerlo en la preparación y de que no se vaya a quedar sintiendo en trozos muy grandes. Lista la cebolla, lista la zanahoria y me faltaría nomás el trocito de apio. Cuando aprendamos a aplicar este sabor de apio con la zanahoria y la cebolla, no nos va a faltar en una sopa, en un caldo, en un arroz, en un sofrito. Es la base para comenzar casi cualquier plato. El día de hoy es la base para preparar esta salsa boloñesa. Y como estamos hablando de una cocina que es italiana, pues hay un ingrediente que no nos puede faltar y es definitivamente el ajo. Y el ajo en cantidades buenas. Entonces para este poquito de carne que vamos a hacer hoy en salsa boloñesa voy a poner 3 dientes de ajo. No lo voy a picar muy fino, lo voy a dejar más bien enterocito. Revisamos nuevamente nuestra carne. Y ya vemos bien pues cómo esos colores caramelo están impregnados, están puestos allí por todas partes de la carnecita. Habiendo hecho esto, sacamos la carne de la sartén y la reservamos. Y en la misma sartén, sin limpiar, ojo, sin limpiar, subimos la temperatura. Ponemos otro poquito de aceite de oliva y vamos ahora con los vegetales. La base de la que les estoy hablando, que se conoce como mirepoix, cebolla, zanahoria y apio. También con el ajito. En este punto empiezan ustedes en casa a decidir cómo vamos a preparar nuestra salsa. Miren, es mi estilo dorar la carne y es mi estilo también dorar los vegetales. Pero si ustedes en casa quieren conservar los vegetales un poco en los colores más claros, bien pueden ir con el tomate en este punto. Yo le voy a dar unos 2 minuticos de tiempo mientras que los vegetales se impregnan de ese color fuerte, tal como hizo la carne. Mientras tanto voy cortando los tomates. Los tomates que voy a utilizar para la salsa los voy a dejar en trozos grandes y les voy a compartir cuál es el truco de las abuelas italianas cuando preparan las salsas en casa. Y es que no parten los tomaticos, ponen los tomates enteros en la salsa y dicen que la salsa está cuando el tomate desaparece. De pronto hoy acá en esta cocina si es necesario que le ayudemos un poquito, pero no los voy a licuar, simplemente vamos a cortarlos mitades y en unos trozos que me queden fáciles después de agregar a la sartén
porque lo voy a dejar cocinar mínimo 1 hora y media, hasta que los jugos del tomate me ayuden a espesar. Tengo los vegetales, como les decía, me gusta que se sofrían y que cojan bien esos colores de caramelo. Yo creo que estoy llegando a ese punto donde quiero. Sobre todo por el tener ajo en nuestra sartén, debo de ser precavido de no irme a pasar de coloración, porque un ajo quemado daña cualquier receta. Entonces en este punto, listo amigos, tenemos los vegetales, saltearon 2-3 minutos, tenemos esos colores, volvemos a la sartén con la carne, volvemos a la sartén entonces con la carnecita encima de los vegetales ya dorados y permitimos que se empiece a incorporar mientras que terminamos de picar todo nuestro tomate. Vamos agregando allá. Mi recomendación en cuanto a cantidades para una buena salsa boloñesa va a ser 1 libra de carne por hasta 1 kilo de tomates. Cuando el tomate empiece a hervir, lo vamos a dejar que reduzca más de la mitad de su peso. Entonces, con 1 libra de carne y el kilito de tomates, vamos a tener más o menos 1 kilo de salsa preparada al final, que con porciones de 100 gramos pues puede servir hasta 10 personas. Amigos, la salsa boloñesa es de lo más simple que hay para preparar en la cocina. Con lo que les he mostrado el día de hoy hasta este punto, ya sabemos todo lo complicado de esta preparación. El resto es acabar de picar estos tomaticos y dejarlos que se cocinen, que se rehoguen, que todos esos jugos salgan y se empiecen a hervir con la carnecita y los vegetales que ya teníamos dorados. Ese es un proceso que no tenemos forma de acelerar. Las buenas cosas en la vida, igual que en la cocina, no tienen atajo. Entonces le vamos a dejar que se siga cocinando, como les decía, por espacio de 40 minutos, 1 hora, si tenemos tiempo en casa hasta la 1 hora y media a fuego bajo. Y mientras tanto yo voy a empezar a cocinar los espaguetis para estar muy preparado a la hora de que todo esté listo y podamos emplatar. Yo los invito a que no se muevan del sillón en su casa. Yo tengo que ir a comerciales rapidito, pero ya regreso con un poco más adelante en la receta para que emplatemos y veamos este delicioso plato en la mesa.
Estás viendo La Panera. Historias de vida que nos llevan a recordar hechos y sucesos de nuestra región en remembranzas de nuestra tierra. Un recorrido por la memoria del territorio. Mi amor, me tengo que ir ya. Ay, amor, ¿y no alcanzas a comer? No. Chao, papi. Sí, mi amor, voy a autenticar los papeles y en la noche nos vemos. Chao, chao. En la vía, abraza la vida, bájale a la velocidad. Acuario Televisión, el canal de la gente. Bueno, amigos televidentes, acá podemos apreciar cómo esta salsita boloñesa ya ha ido reduciendo todo ese líquido que le hemos puesto y con los tomates ha ido formando esa salsa tan deliciosa que apreciamos, ¿cierto? Bajé el fuego por 1 minuto para que lo pudiéramos apreciar en cámara, pero el fuego sigue encendido por espacio de unos 5 minutos más, en donde vamos a darle a esta salsa toda su identidad italianísima. Tenemos primero que todo la albahaca, que pues es infaltable cuando estemos hablando de una receta italiana. Por acá tenía un poquito de orégano, está seco, pero ahí está toda la vida de este sabor. Romero, no le voy a poner mucho porque se marca bastante, entonces yo creo que con bien poquito de romero va a ser más que suficiente. Y el perejil, para que nos aporte su frescura, también un poquito por acá. Entonces, viene un dicho que lo repito mucho en este programa, y es que no importa qué receta estemos cocinando, de qué cocina sea, cualquier receta mejora siempre que le ponemos una hierba. Hombre, y hablando de la cocina italiana, sí que es cierto. Entonces vamos con un poquito de orégano, ese poquito de romero, para la albahaca lo que hago es hacer un grupo de unas cuantas hojitas, unas 6 hojitas puede ser. Hacemos una formación como un cilindro. Y le sacamos ese corte finitico que se conoce como chiffonade. De esta manera entonces vamos a ponerle la albahaca a esta boloñesa que estamos preparando y tan deliciosa. El perejil, voy a ir bien poco con el perejil. Perejil es de cuidado, porque si se nos va la mano tiene un amargo que ya no va a ser frescura, ya va a ser amargo y no es lo que queremos. Entonces en realidad va a ser como media cucharada o menos de perejil finamente. Perejil finamente quiere decir finamente picado. Y les digo, para picar finamente el perejil hay que picar y repicar unas cuantas veces. Cuando creas que ya está listo, 5 minutos más y entonces vas a conseguir un perejil finamente picado.
Por acá yo creo que tenemos un perejil ya decentemente picado, pudiéramos picarlo los 5 minutos de más seguro, pero así va a estar bien para nuestra salsa. Vamos allá entonces. Ya sabemos, cualquier receta mejora con una hierba y acá tenemos las hierbas italianas. Vamos a ir también con un poquito de salsa inglesa. Por cada kilo de tomate que utilicemos, vamos a implementar 5 gramos de azúcar. Para mí es muy fácil recordarlo con un sobrecito de azúcar. Y después de esto, potenciar un poquito esta salsa tan italiana con un poco de queso parmesano. No es más. Mezclamos, dejamos que se mariden bien sus sabores. Le vamos a dar unos minuticos en el calor más bajo, buscando que toda la humedad baje y nos ayude a desprender cualquier pegotico que podamos tener en el fondo y arrastrarlo como más y más sabor para esta salsa boloñesa que ya va luciendo pues deliciosa. Revisamos cómo está la sal. Está espectacular, pero le hace falta el poquito de sal que va a iluminar todos esos sabores. Esta receta no necesita más palabras. Para mí está deliciosa de sabor. Y después de haber compartido con ustedes la preparación de principio a fin, tengo en mi mente las imágenes de lo sencillo que puede ser cocinar tan rico. Yo los invito a que de verdad pues se atrevan a hacer estas preparaciones en casa y que si tienen dudas o preguntas se contacten con nosotros. Siempre van a encontrar nuestra información aquí en pantalla. Bueno, para servir vamos a ir en un plato profundo. Y lo primero que quiero hacer es ir con una buena porción de pastas, ¿cierto? Lo primero que quiero hacer es a mi pasta agregarle un buen chorrito de aceite. Para que se mantenga suelta y para que me dé brillo, ¿cierto? Es importante este paso porque va a ser muy diferente cuando presentemos una pasta que esté bien aceitadita en el plato a cuando tengamos una pasta que tal vez no se deje servir muy bien. Bueno, habiendo puesto el aceite pues vamos a ir entonces con una cama de fettuccine en el fondo. Y como esto es un plato para un almuerzo generoso, pues las porciones tienen que ser así, generosas. Pongo una buena cama con un espagueti, un nido de pasta ahí en el fondo. Y luego vamos a servir la deliciosa salsa boloñesa sobre la cama de pasta que le hicimos, ese nido de fettuccine. Los trozos de tomate entre enterosos y deshechos para hacer esta salsa son una locura. Es una de las recetas que más me gusta porque siempre se repite. Porque la mejor comida es la más sencilla. Acá no necesitamos nada raro y les garantizo que los sabores pues los van a descrestar. Yo quisiera seguirle poniendo más y más y más cantidad, pero es que estoy sirviendo como si fuera para mí, simplemente me encanta. Al final basta con poner un poquitico de albahaca a modo de decoración. Voy a ser un poco prudente, sutil. Por acá tengo otras hojitas de estas. Me gusta más poner la hoja pequeña que poner una hoja muy grande decorando.
Y después de esto, lo único sería un poquito más de un parmesano, y recomendando siempre que su parmesano se mantenga entero hasta la hora de llevarlo al plato, porque las grasas que se abren cuando fresco lo rallamos hacen una gran diferencia al que estaba previamente ralladito. Amigos, me despido de ustedes con la presentación de este plato de fettuccinis con salsa boloñesa. Hasta una próxima emisión, que estén muy bien. Chao.